Hola, ¿qué tal? Desarrollaremos la última parte de la célula vegetal. Todo ser vivo está conformado por una unidad estructural y funcional denominada célula. Existen organismos conformados por una sola célula, como las bacterias, y se les considera organismos unicelulares, pero también existen organismos conformados por muchas células, se denominan pluricelulares, como los protozoarios y los hongos. Existen organismos altamente complejos, como los animales y las plantas, conformados por millones de células y se denominan organismos multicelulares. La célula conforma la base de la vida. La célula será el punto de comparación para poder explicar cuáles son las diferencias que hay entre un organismo animal y un organismo vegetal. En la parte superior tenemos a una célula animal y en la parte inferior tenemos a una célula vegetal. Una célula animal presenta ciertas características que lo va a diferenciar de una célula vegetal. En cuanto a su estructura, las células animales presentan una envoltura llamada membrana celular. Envoltura que le va a permitir transportar sustancias y se va a encontrar en todas las células de los organismos. Pero la célula vegetal, aparte de tener una membrana celular, presenta una segunda envoltura denominada pared celular. La primera diferencia que encontramos en una célula animal y una célula vegetal es la presencia u ausencia de la pared celular. Como pueden observar, aquí tenemos a la célula animal con su membrana celular y aquí tenemos a la célula vegetal con su membrana celular y con su pared celular. La pared celular le va a dar protección a la célula. La otra diferencia que existe en estas dos células es la presencia de ciertas organelas u organoides que son estructuras con envoltura o sin envoltura. Las organelas que se encuentran, por ejemplo, en una célula animal son los lisosomas. Estas bolsas esféricas que se encargan de digerir el alimento se encuentran en una célula animal. En cambio, en la célula vegetal existe una bolsa que crece constantemente almacenando sustancias de desecho que finalmente van a ser los puntos de la muerte celular en la célula vegetal, porque al almacenarse cada vez más desechos, estas vacuolas crecen y posteriormente van a eliminar a la célula vegetal vertiendo esas sustancias de desecho. Cuando más crezca una célula vegetal, cuando más alcance su estado de madurez, las vacuolas pueden ocupar el 90% del citoplasma. Y justamente acabo de hablar de citoplasma. El citoplasma viene a ser el lugar donde se encuentran las organelas, que son justamente estas dos estructuras que le hemos mencionado como los lisosomas y las vacuolas. Y ahí he hablado justamente de la diferencia que hay entre una célula animal y una célula vegetal. Sintetizamos. La célula animal presenta lisosomas que se encargan de la digestión celular. La célula vegetal presenta vacuolas que se encargan del almacenamiento de sustancias de desecho y también grandes cantidades de agua. La otra organela que se encuentra exclusivamente en las células vegetales es el organela que le va a dar autonomía a la célula vegetal. Estamos hablando de los cloroplastos. Los cloroplastos son organelas que presentan dos membranas y la membrana interna presenta vesículas que absorben la energía solar
por el pigmento fotosintético llamado tilacoide o clorofila. Esta organela llamada cloroplasto es el que va a dar el color verde a las plantas y es el más importante en la célula vegetal porque le va a permitir desarrollar la fotosíntesis. Y por esa razón, por la presencia de cloroplastos, las células vegetales son organismos autótrofos. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos producen su propio alimento. En cambio, la célula animal no presenta cloroplastos. Por tanto, son organismos heterótrofos. No pueden producir su propio alimento. Las células animales presentan unos tubos de forma perpendicular que les va a permitir en la reproducción dividirse y distribuir su material hereditario. ¿Cómo se denominan a estos tubos perpendiculares? Se denominan centriolos. Los centriolos son organoides, debido a que no tienen membrana, sino son paquetes tubulares proteicos. A diferencia de las que he mencionado anteriormente, como los cloroplastos, como los lisosomas, como el retículo endoplasmático también que se encuentra en las células, ¿no? Esas son organelas. Recordemos que hay un conjunto de organelas, ¿no? Como por ejemplo aparato de Golgi, retículo endoplasmático, pero no van a ser puntos de diferencia entre estas dos células. Las organelas cumplen funciones particulares en la célula, permitiendo las funciones de nutrición, excreción, almacenamiento de sustancias y así sucesivamente. Pero el tema del día es el núcleo. El núcleo viene a ser la última porción de la célula, porque la célula presenta los siguientes componentes. La célula presenta una membrana celular, la célula presenta un contenido denominado protoplasma o citoplasma. La célula presenta un núcleo donde se va a almacenar una molécula llamada ADN. Justamente tenemos aquí ilustrado el núcleo. Hemos extraído al núcleo para poder observar los 4 componentes que lo conforman. Esta esfera gigantesca que ustedes observan, que tiene una dimensión majestuosa, es justamente el núcleo. El núcleo está conformado de 4 componentes. Esta estructura que reviste, ¿no? Esta estructura que limita el contenido del núcleo se llama membrana nuclear. La membrana nuclear está conformada por dos envolturas que se van a discontinuar. Estas envolturas, estos 2 paquetes, se van a discontinuar, es decir, van a haber una serie de agujeros u poros, justamente por donde van a circular las sustancias desde el protoplasma o citoplasma hacia el interior del núcleo. Es decir, 2 membranas discontinuas formando orificios o poros que van a permitir la circulación de las sustancias. Esta membrana nuclear va a delimitar el contenido del núcleo. Y el contenido del núcleo está conformada por una sustancia acuosa, conformada por aminoácidos, conformada por nucleótidos, ¿no? Conformada por un conjunto de sustancias, principalmente nucleótidos, aminoácidos, no, principalmente nucleótidos, ¿no? Nucleótidos, agua, una serie de sustancias iónicas, ¿no? Van a conformar el nucleoplasma. El nucleoplasma viene a ser entonces la parte acuosa, conformada por agua, con sustancias disueltas, del núcleo. Ese viene a ser el segundo componente. Profesor, ¿y esta membrana cómo se llama? Se llama membrana nuclear o carioteca. Carioteca, y después sigue nucleoplasma, que es la parte líquida, y tenemos
el contenido hereditario, que está dibujado de color morado, ¿no? De color violeta, es justamente el ADN. El ADN se va a empaquetar, puedes encontrarse el ADN empaquetado o en proceso de empaquetamiento en dos formas. Cuando el ADN se empieza a empaquetar, ¿no? Se denominan fibras de cromatina. Estas fibras de cromatina, si se encuentran dispersas, ¿no? Si se encuentran bien dispersas, o sea, se encuentran descondensadas o despaquetadas, se denominan eucromatina. Casi el 90% del ADN se encuentra descondensado o despaquetado, por así decirlo. Puedo utilizar mejor la palabra descondensado, es decir, no está juntado, empaquetado, ¿no? Si se encuentra descondensado, así como el de acá, ¿no? Descondensado, se denomina eucromatina. Es decir, el ADN es una eucromatina. Si se encuentra empaquetado, se denomina heterocromatina. El 10% del ADN se encuentra en forma de heterocromatina. Como ven aquí, heterocromatina, heterocromatina, heterocromatina. Pero la mayoría, ¿cómo se encuentra? Como eucromatina, es decir, descondensado. Para poder entender mucho más la descondensación y condensación del ADN, vamos a observar esta figura. Lo que está en la parte inferior viene a ser el ADN. El ADN son dos cadenas de nucleótidos, ¿no? Dos cadenas de nucleótidos, parecido justamente a una escalera de caracol, ¿no? Dos cadenas de nucleótidos, ¿no? De polinucleótidos, en verdad, ¿no? Porque van a haber unidades de nucleótidos que se van a unir y va a formar dos cadenas de polinucleótidos en forma de escalera de caracol, ¿no? Cuando estas cadenas de nucleótidos, de polinucleótidos, se unen, van a condensarse. Se condensa y forman paquetes. Se van a condensar en unas proteínas llamadas histonas. Como ven acá, este de color verde son las histonas. Estas proteínas van a servir como medio para poder enrollarse y de esa manera van a formar las fibras de cromatina. Cada vez que el ADN se condensa, va a formar fibras de cromatina. Si las fibras de cromatina están descondensadas o en proceso de condensación, se denomina eucromatina. La mayor parte del ADN se encuentra en forma de eucromatina, ¿no? Pero también hay regiones, como les mencionaba, que está condensándose, ¿no? Estas regiones se denominan heterocromatina. Pero cuando el ADN está totalmente condensado, empaquetado, va a formar una estructura conformada por dos brazos unidos denominados cromosomas. Lo que estamos observando aquí en esta imagen es el cromosoma. El cromosoma es la última fase de condensación del ADN. Es decir, el ADN, cuando alcanza su máxima condensación, que es en la reproducción celular, que puede ser dos vías, mitosis o meiosis, cuando este ADN se encuentra totalmente condensado, se forma una estructura llamada cromosoma. Entonces, para poder recapitular esta parte que es importante, ¿no? El ADN, entonces, ¿qué es? El ADN son dos fibras de polinucleótidos, ¿no? Dos fibras de polinucleótidos que se están entrelazando, ¿no? Aquí está uno y acá está otro, se están enlazando, ¿no? Se unen, pero estas cadenas de polinucleótidos se van a condensar, formando fibras de cromatina. Cuando las fibras de cromatina están en proceso de condensación, se denominan eucromatina. Cuando estas fibras de cromatina están condensadas, se denomina heterocromatina. Cuando el ADN está totalmente condensado,
se denominan cromosomas. Cuando el ADN se termina de condensar, hay que recordar que las células se reproducen. Cuando las células se preparan para la reproducción, ¿no? Cuando se preparan para la reproducción, a ese proceso, a esa etapa se llama interfase. La interfase es la fase donde la célula se prepara para la reproducción. Casi al final de la interfase, la célula decide si quiere reproducirse. Y tiene que optar por dos vías. Una de ellas es la mitosis y la otra es la meiosis. Si la célula escoge la mitosis, esa célula se divide en dos células hijas, idénticas a la madre. Pero si la célula quiere reproducirse, formando gametos sexuales, esta célula se divide dos veces. Primero forma dos células hijas, diferentes al progenitor, con la mitad de carga genética. Es decir, si la mamá tenía 2 N, las hijas deben tener M y N. Y estas células de nuevo se dividen y forman 4 células hijas con carga genética N cada una. Conclusión, en la meiosis entonces va a haber dos divisiones, donde en una se va a dividir la mitad y en la otra continúa su reproducción, pero con la misma carga genética. En la meiosis, una célula forma 4 células hijas con la mitad de carga genética, es decir, 4 células hijas diferentes. Nuestro cuerpo está en constante crecimiento, en constante desarrollo. Por eso las células de la piel, las células de músculo, las células de mi cerebro, las células de mis huesos están reproduciéndose por mitosis. En cambio, si este organismo quiere transmitir su información a nuevos descendientes, entonces tiene que reproducirse por vía meiosis. Mis células tienen que transmitir esa información hacia las células hijas por meiosis. El núcleo es importante porque aquí se encuentra justamente el ADN que va a permitir conservar toda la información de mis descendientes, pero también va a permitir transmitir esa información o esa herencia a mis descendientes. Mis progenitores me dieron esa información y yo continúo con esa perpetuación de la especie por millones y millones de años que nos ha permitido sobrevivir a través del tiempo. Bueno, espero que les haya gustado. Haciendo un resumen al final de esto, vamos a poder comprender mucho más todo lo que hemos visto. A ver, empecemos. Entonces, todos los seres vivos están conformados por células. La célula es la unidad morfológica y funcional de todo ser vivo. Las células pueden ser unicelulares, pluricelulares o multicelulares. La célula animal y la célula vegetal se diferencian de la siguiente manera. La célula animal presenta lisosomas, encargados de la digestión. La célula animal presenta centriolos, encargados de la división de la célula. La célula animal no presenta pared celular, no presenta cloroplastos. Y justamente es lo que le va a diferenciar de la célula vegetal, que sí presenta cloroplastos y sí presenta pared celular. La célula vegetal presenta organelas como las vacuolas, que se encargan del almacenamiento de sustancia de desecho y también como regulador de agua. La célula vegetal presenta una organela llamada cloroplasto que le va a dar independencia y por eso son organismos autótrofos, a diferencia de la célula animal que son organismos heterótrofos. Toda célula presenta un lugar, una última porción denominado núcleo, donde se almacena la herencia, ¿no?
donde hay una molécula que almacena la herencia. Esa molécula se llama ADN. El ADN, al condensarse, va a formar cromatina y finalmente formará cromosoma. Pero no solamente hay ADN, sino también va a haber una envoltura llamada carioteca o membrana celular que presenta poros que permiten la comunicación entre el protoplasma y la parte interna llamada nucleoplasma, que conforma el 90% del núcleo, formada por una sustancia, una parte líquida, una parte acuosa, con sustancias disueltas como los nucleótidos. Este núcleo también va a presentar una estructura donde, y justamente lo que nos habían denominado, ¿no? Una estructura en forma esférica, puede ser uno o más, donde se elaboran los ribosomas. Justamente los ribosomas vienen a ser una de las estructuras que se encuentran no solamente en el núcleo, sino también en el citoplasma o protoplasma, ¿no? Lo que ven aquí son los componentes que van a formar los ribosomas. Esta esfera que ven aquí es el nucleolo, ¿no? ¿Qué es el nucleolo? El nucleolo es una parte esférica donde se está elaborando ribosomas. También tenemos aquí fibras de cromatina que son producto de la condensación del ADN. Las fibras de cromatina pueden estar descondensadas y se llaman